Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Como habrán visto, pasé sin la Biblia porque estaríamos un poco saliendo del orden al traer un estudio que no está relacionado directamente con esto, y por eso voy simplemente a referirme al día de ayer de haber podido de alguna manera ver resurgir. Yo de alguna manera lo asociaba. Sabe que Judá fue llevado cautivo último y Dios había profetizado a través de Jeremías de que iban a estar 70 años en cautiverio, y luego la mano de poder de Dios los iba a estar restaurando. Y allí empezó a mover increíblemente los corazones de diferentes reyes, gobernantes mundiales, Darío, Ciro, etcétera, Artajerjes, que fueron permitiendo graduales emigraciones voluntarias. Dice, el que esté dispuesto a acompañarte, que vaya. Y allí, hermano, fueron a reconstruir una ciudad que había sido reedificada antiguamente, que había sido objeto de conquistas en días de David, como fue la fortaleza de Sion, pero que luego allí se afianza y se construye allí una ciudad destinada a la adoración a Dios, una ciudad en la cual, a diferencia de muchas personas, porque la mayoría almacena para sí mismo, yo pregunto quién está trabajando en pro de los demás, porque la mayoría trabajamos para nuestro bolsillo, para nuestra casa, para nuestro auto, para nuestros gastos. Pero el rey David, hermano, en su corazón, un hombre, como dice la palabra, de acuerdo al corazón de Dios, había juntado todas las riquezas destinadas a construir un lugar de adoración, porque dice, Dios es digno de lo mejor, y es digno de lo mejor, no tiene por qué estar más en una tienda. El propósito de la tienda era móvil. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, todo con un propósito de hacer entender desde las realidades celestiales cómo era el orden del tabernáculo, pero también de que hay un camino que transitar para poder llegar a esa tierra prometida. Pero un día Dios permitió que esa ciudad fuera derribada, tirada abajo, los muros prendidos fuego, etc. Y en su tiempo, Dios permite retornar allí y reconstruir esa ciudad, y se levantó el enemigo y todo lo demás. Pero cuando se empieza a ordenar y toman una victoria, y Dios empieza a levantar distintos hombres que nosotros leemos hoy en los escritos del Antiguo Testamento, que vivieron en ese periodo 450, 500 años antes de Cristo, allí de la reconstrucción, Zorobabel, Ezequías, etcétera, un montón de hombres que Dios utilizó allí y que tenían la oportunidad ahora de volver a escuchar las palabras de Dios, de volver a escuchar las promesas de Dios, de que les fuese explicado lo que leían, porque sabe que muchas veces es necesaria la explicación. En ese pasaje que hemos citado en varias oportunidades de la conversión de este hombre etíope, tenía un privilegio que no tenían los demás, tenía un rollo del profeta Isaías, y sin embargo leía, pero no tenía idea de quién hablaba el profeta. Y entonces fue necesario que Dios usara un hombre de Dios, que Dios lo llamó y lo dirigió a esas coordenadas puntuales, en ese tiempo puntual, para que le diera la palabra y se arrimara al carro y le pudiese traer más claridad sobre esas cosas. Esa es una obra, hermano, que nos compete a cada uno. Dios lo hizo con Felipe, el apóstol Pablo lo hizo con Priscila y Aquila lo hicieron con Apolo. Lea la palabra, los estudios que hemos estado haciendo, y va a ver que esta es una realidad. Y allí, hermano, en esa modesta reconstrucción que se había hecho, porque la gloria desde el punto de vista material de la edificación no tenía comparación con la que había tenido
la gloria de los materiales preciosos que habían sido puestos. Puede leer, hermano, porque Salomón hizo esa edificación con los recursos que David mismo había juntado. Pero entonces allí vienen, hermano, de pasar de esclavitud. De alguna manera se volvió a repetir la historia de sus padres presos en Egipto, ajenos a oír la palabra, y un día Dios levanta un libertador y pueden escuchar la palabra de Dios y Dios empieza a revelarse, a hablar y mostrar su voluntad. Acá le pasó lo mismo, no valoraron la oportunidad de estar en la casa de Dios, y cuando estaban presos le decían, cántenos los cánticos esos que son famosos. Dice, ¿cómo hemos de cantar estando lejos de nuestra tierra? Porque, hermano, hasta que no se pierden las cosas, uno tal vez no la valora. Entonces allí, por primera vez, en un templo, en un lugar de reunión, quizás a medio terminar, faltaban cosas, como tal vez si miramos acá, faltan cosas, pero, dice, le fue leída la palabra y se le ponía sentido, se le explicaba de tal manera que cada uno de los que oían esa palabra pudieran entender. Ese es el propósito, hermano. A veces hablamos, como el pastor dice, usa la analogía de la escuela, el liceo, la universidad. Nosotros a veces tenemos que hablarle a personas mayores, a veces hay que hablarle a niños y hermanos, y es glorioso que Dios use, hombre. Sabe que yo, por mera curiosidad, estuve varias semanas leyendo acerca de la teoría de la relatividad y todo, y encuentro un profesor argentino de física muy entendido, explicándolo de una manera muy amena. Pero ¿sabe qué es lo importante de todo? Cuando él termina el último capítulo, dice, ahora sé que se me van a enojar varios. Dice, pero ahí les predica a Cristo, dice, porque Dios es luz, dice, y no hay ninguna tiniebla en él. Y empieza a revelar, porque a veces, hermano, Dios usa esas situaciones para explicarle a los que son entendidos. A veces tenemos que explicarle a un niño, porque como Elijah, por decisión de él, empezó a pedir una y otra oportunidad, y un hermano no puede decirle a los demás, tenés que hacerlo o tenés que dejar de hacerlo, porque cada uno daremos cuenta delante de Dios, hermano. Cada uno va a dar cuenta delante de Dios, y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Pero allí yo tuve que también hablar y enseñarle y decirle, a ver, ¿entendés esto? ¿Cómo es esto y aquello? Y entonces pudo ya también entender acerca de esa obra redentora de Jesucristo, de ese plan de salvación, de esa realidad que muchos ignoran, de esa preexistencia de Cristo, de que no fue una obra progresiva en su vida, que comenzó allí en el pesebre y bueno, fue escalando y llegó allí a la gloria con el Padre. Él ya estaba en la gloria con el Padre y dejó su lugar, su sitial de honor, diciéndole al Padre, como yo se lo explicaba de manera sencilla, dice, no los castigue, el castigo que ellos se merecen, dámelo a mí. Y así fue que vino y murió. Le digo, no solamente murió para darnos vida eterna, murió para llevar nuestras rebeliones, para curar nuestras dolencias, llevar nuestras enfermedades. Y por eso es que tenemos esa fe, esa confianza, o el día de hoy que vamos a participar de la cena del Señor, hermano, de que también, hermano, hay un poder sanador, porque Jesucristo, conforme clavó los pecados, también llevó las dolencias, las enfermedades, las rebeliones. Y de alguna manera, sabe que yo siempre he dado testimonio que prácticamente nací en algún banco de la iglesia yo, porque desde muy, muy, muy chico siempre he estado y tengo una memoria muy buena y me acuerdo de reuniones en todos los lugares donde fueron allí. Dios fue comenzando la obra desde La Boca, Fomento y todo lo demás, hasta llegar, sí, después a Juan Lacase, ya de mayor. Pero recuerdo algún bautismo allá en Juan Lacase, en el Espigón, cuánta gente iba. Y como decía acá Pastor Renzo, ayer lo dijo también la evangelista Ana, dice, muchos pasaron y ya no están, ¿no? Como el pastor enseñaba, dejaron huella. ¿Qué huella vamos a dejar, hermano, cada uno de nosotros? Por eso, de alguna manera yo, aunque me encanta la música, me gusta más cuando puedo ver que algún otro va pudiendo integrarse con la predicación, hermano.
rogad al Padre para que envíe obreros a su mies. Ese tiene que ser el espíritu de nosotros. No estar como un dictador, quiero estar yo siempre, sino, hermano, rogarle al Padre. Está enviando obreros a la mies. Obrero, hermano, que como lo enseña la palabra, como en el cuerpo hay distintos órganos con distintas funciones, así también se compone la casa de Dios y ninguno le dice al otro, no te preciso. Pero que Dios esté levantando también en medio nuestro, hermanos y hermanas de fe que puedan también enseñar a otros y de alguna manera, tal vez por primera vez en varias décadas, ayer en esa reunión que se hizo, en ese bautismo, sencillo porque no había mucho protocolo, como lo aprendemos de la palabra, hermano, una reunión sencilla pero reconociendo esa obra de Jesucristo, que en el bautismo allí somos muertos con Él para resucitar a una vida nueva, y podíamos ver con regocijo cuántos hermanos entendieron, obedecieron a la fe, y como yo le decía en particular a Elijah, dieron testimonio, y tal vez el testimonio, él lo dio porque yo grabé un video de 7 minutos y medio que está en la página de la iglesia, lo pueden ver, pero que yo a su vez, como le dije a los hermanos, me tomé el trabajo de compartirlo con los demás y se lo compartí a no menos de 20 personas que no se congregan habitualmente. Y muchos se entendieron, muchos incluso interactuaron. Dice, sí, por esto y por aquello. Y uno puede exponerle también más exactamente el camino de Dios y decirle, pero esto también es para vos, es para los que están cerca, pero también es para los que están lejos. El Señor ha derribado las barreras, hermano, para que cualquiera que crea pueda obedecer a la fe. Aún el que escucha la transmisión y esté en otro país, porque mucho nos parece algo cotidiano a nosotros, porque más o menos sabemos de qué localidad es cada uno, pero no debe pasar una semana de que alguno de los 147.900 suscriptores que hay en la página del TikTok de la iglesia, 147.900, pregunte, ¿dónde están ustedes? ¿De dónde son ustedes? Capaz que alguien dice, yo no puedo ir hasta Juan Lacase, que fue, por ejemplo, donde se realizó el bautismo. Pero, hermano, busque una iglesia donde se predique esta misma verdad. Nosotros no estamos juntando gente para nosotros, porque, hermano, hay un solo pueblo de Dios. Un pueblo de Dios, hermano, y Dios tiene ovejas en distintos lugares y es necesario también exponerle con claridad lo que hemos recibido. Hay gente que dice, llegó Apolo, allí tenía un entusiasmo bárbaro, pero no había entendido las cosas. ¿Se acuerda que yo les mencioné? Había 10 hombres, 10 discípulos que habían creído, pero ni siquiera sabían de la existencia del Espíritu Santo. Y como yo le decía a una persona que está lejos, está en este momento allá en el departamento de Maldonado, yo le mandé el video y estuvo interactuando conmigo, le digo, bueno, somos muertos en Jesucristo, le digo, para resucitar a una vida nueva, le digo, pero también, le digo, no dejes de saber esta realidad, una realidad que le preguntó Nicodemo, dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Hay una obra de Dios, hermano, esa obra de Dios que en muchas oportunidades está incompleta. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, la obra de Dios en aquellos discípulos estaba incompleta. Y cuando oyeron y se bautizaron y reconocieron que Jesús es el Cristo, porque ese es el eje de la salvación, no solamente creer en el Jesús histórico, sino saber que Jesús, tú eres el Cristo, dice Pedro. Dice, bienaventurado eres Pedro, te lo reveló el Espíritu, dice, no ningún hombre. Y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, sobre ese fundamento tan importante de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios. Y allí, hermano, cuando entendieron estas cosas, fueron bautizados y fueron bautizados también en el Espíritu Santo. Yo le decía, el Señor también bautiza en el Espíritu Santo, hermano, y ese Espíritu es el que abre el entendimiento de pasar de ser simplemente conocedores literarios de lo que dice la Biblia, porque a pesar de que muchos eran bastante indoctos de los discípulos de Jesús, sabían lo básico de literatura porque todos los sábados, yendo a la sinagoga, habían escuchado todas esas historias y las sabían.
Pero por primera vez, cuando el Espíritu Santo viene allí en el día de Pentecostés, alcanzaron a entender esas palabras proféticas, esas revelaciones, que todo apuntaba al plan de redención de Dios. Fue necesaria, hermanos, la obra del Espíritu para que su mente fuera abierta y pudiese comprender, y se paró y predicó, y miles de personas, hermanos, se convirtieron. Así que, hermano, también no solamente practicamos y creemos en el bautismo bíblico por inmersión para perdón de los pecados, presentes, pasados y futuros, como decía el pastor, porque nos salvó eternamente, hermano, Jesucristo. ¿Para qué? Dice, perseveraremos en el pecado, porque siempre surge la pregunta de algunos, ¿para que la gracia abunde? En ninguna manera, para que andemos en vida nueva, ¿eh? Así como dice, enseña con respecto a la cena del Señor, para que seáis un pan sin levadura, para que seáis nueva masa, para que seamos personas diferentes, que nos vamos a equivocar, como dijo el pastor. Imagínese cuántas décadas de bautizado. Yo sacaba la cuenta ahí sentado, yo llevo 45 años de bautizado. Si nos habremos mandado macana y nos equivocamos, y no precisamos ir 45 años para atrás, hermano. Capaz que en el día de hoy nomás ya en alguna cosa hablamos, levantamos la voz o nos enojamos. Y muchas cosas, hermano, yo les decía ayer, tenemos que volvernos como niños. Muchas veces tenemos arraigadas esas actitudes, ese carácter del hombre terrenal, que tenemos que ir dejando de lado, hermano, para ir siendo transformados de este reino de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y nosotros a veces nos enojamos y quedamos enojados por largo tiempo. Y yo decía, ¿no?, que a veces retándolo medio firme a Elijah, y él igual no queda allí alunado, viene al rato y me da un beso y dice, papá, te amo, te quiero mucho. Y así, hermanos, Dios con nosotros. Mire, si Dios tuviera el carácter que tenemos nosotros y quedara enojado con nosotros porque hacemos las cosas mal, y sin embargo, allí tenemos, dice, abogado delante del Padre, tenemos a Jesús intercediendo, dice, perdónalo, Padre, perdónalo. Y el Señor, hermano, nos perdona. ¿En qué espíritu de actitud, de agradecimiento debemos estar también al participar de la cena del Señor? Así que, dicho estas cosas, y habiendo sido ya leído el pasaje que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto, es que hoy vamos también a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que paramos ahí la filmación nomás, porque vamos a cambiar acá de posición.